Y luego, de cara también a posteriormente, cuando nosotros incorporáramos la emulsión, no generar, digamos, el inicio de compuestos de oxidación primaria por la acidez pues que también tenía la solución de gelatina, hacemos una cuantificación del solvente residual en las fibras. Y esto lo hacemos a través de cromatografía de gases y observamos que efectivamente pues todo el solvente podía ser considerado como evaporado porque la concentración era menor a 50 partes por millón. Y esto habla también del proceso, digamos de la eficiencia del proceso, porque como lo vimos en las micrografías de SEM, las fibras no presentaron efecto rosario o collar de perlas, que son unos bits o unas sí, perlas que se observan en las fibras, y esto es una presión de vapor que queda dentro de ellas por la, digamos, ineficiente evaporación de ese solvente. En este caso, pues al no observar este fenómeno, entonces podemos decir que hubo una total evaporación del mismo y que esto pues entonces contribuyó a que no se presentaran este tipo de efectos. También hay que decir que este proceso, digamos, de deposición del material ocurre tan rápido y puede ser considerado pues como un proceso de secado, ya que durante el elongamiento el alto voltaje también hace que el solvente pues se evapore. Y digamos que esta técnica es muy versátil porque nos permite evaporar incluso agua, que, pues, que hay algunas técnicas que no lo permiten. Entonces, en este punto ya obtuvimos entonces fibras de grado alimenticio, ya obtenemos entonces una formulación óptima que nos permite entonces trabajar de forma continua y con una temperatura reducida de esta solución y obtenemos unas fibras libres de solvente. Entonces, ya tenemos como todos nuestros puntos cubiertos y pasamos entonces a la incorporación de las emulsiones de aceite de palma altoleico. Estos resultados pues también ya se encuentran publicados. Lo primero que nosotros hacemos es formular dos emulsiones, la misma, más bien la misma formulación, pero con dos equipos que nos iban a producir nanoemulsión usando microfluidizador y rotor estator nos iba a permitir entonces obtener una macroemulsión. Y con nuestra condición de formulación óptima que habíamos entonces previamente obtenido, empezamos a hacer mezclas y hacemos todo un diseño experimental, también variando las condiciones del electrospinning. Y nosotros entonces observamos nuevamente por microscopía electrónica de barrido que obtenemos fibras completamente libres de defectos, unas biopelículas, digamos, bien estructuradas, tanto con las soluciones que habían sido cargadas con, o las nanofibras que habían sido cargadas con la nano y con la macroemulsión. Nosotros entonces optimizamos, bueno, y también obtenemos diámetros de fibra en la nanoescala y entendemos también mucho la fenomenología de cargar este aceite y quizás para ustedes no sea muy raro, pero en realidad es muy raro cargar este tipo de compuestos con aceite, sobre todo por la, digamos, esa afinidad que hay entre los compuestos. Entonces, digamos que esto era algo que nos preocupaba un poco, no sabíamos cómo iban a interactuar nuestros materiales y un poco para corroborar eso, entonces usamos microscopía de fuerza atómica para determinar la rugosidad, que nos iba a hablar también de la sinergia que hubo entre los materiales al presentarse pues superficies suaves. Luego, usando microscopía con focal de barrido láser, vemos también cómo quedó disperso el aceite y pues inmerso a lo largo y ancho de las fibras. Entonces, esto también fue algo, digamos, pues muy bonito de ver porque pues uno obtiene el biofilm y no sabe pues eso, cómo está estructurado, si el aceite quedó bien distribuido o de repente no quedó, digamos, correctamente, digamos, encapsulado. Y, digamos, de la revisión literaria que nosotros habíamos hecho estas fibras, entonces, normalmente cuando se cargan con algún tipo de aceite, el alto voltaje pues hace que inicien o que se produzcan compuestos de oxidación primaria. Nosotros para pues ver cómo se comportaban, determinamos entonces este valor de peróxidos para el aceite. Y lo que hicimos fue cargar el equipo con aceite, le suministramos alto voltaje y lo íbamos recolectando. Entonces observamos que cuando no se pone ningún tipo de material de pared, es decir, no se hace el proceso de encapsulación, el valor de peróxidos pues supera el límite establecido por el Códex Alimentario y en el caso de tanto las nanoemulsiones como las fibras cargadas con esas emulsiones, pues digamos los valores están por debajo y están de acorde digamos a la normativa. Y digamos que esto también se atribuye un poco a la alta estabilidad oxidativa por la composición como tal del aceite de palma alto oleico.
Luego, nosotros a través de la evaluación de la actividad de antioxidante observamos que, digamos, la calidad nutricional y de composición del aceite se mantuvo a lo largo de los procesos de encapsulación y pues digamos que eso es algo de a lo que, digamos, nosotros le estábamos apuntando. Entonces, los resultados, digamos, fueron muy buenos. Y luego nosotros también evaluamos las características, un poco la estabilidad térmica de estas nanofibras y observamos que cuando la proteína está, digamos, nativa en el polvo, pues tiene una temperatura de desnaturalización mucho más alta que cuando pues ya, digamos, se estructura estas proteínas en las nanofibras. Y esto pues también digamos que se ve este desplazamiento a temperaturas menores por la hidrólisis parcial, además que nosotros también habíamos hecho. Entonces es un comportamiento pues que guardaba coherencia y que se complementó con el de difracción de rayos X porque observamos que el pico era mucho más amorfo cuando los tamaños de gota eran más grandes y en general pues que la estructura era mucho más amorfa que la gelatina en polvo. Esto también pues tiene mucha relación en cuanto al proceso porque como les había comentado el proceso de posición en 7 centímetros entre la punta de la aguja y la placa metálica colectora, digamos que esta distancia y el tiempo de posición está tan rápido y tan corta que hace que lo que nosotros estructuremos pues sea, digamos, amorfo. Entonces, esto guardó pues también relación con que se requiera menos temperatura para desnaturalizar. Ahora, digamos que de toda esta parte, entonces nosotros hemos obtenido nanofibras de grado alimenticio, en donde logramos encapsular el aceite de palma alto oleico, bajos valores de peróxidos, altas actividades antioxidantes y muy buenas propiedades físicas, que también esto iba a hablar un poco de la buena interacción que hubo entre las emulsiones y la solución de gelatina o de base polimérica. También, entonces, pues se comprueba que esta formulación que habíamos hecho al principio, pues fue muy buena y es un muy buen material encapsulante de compuestos lipídicos. En este caso, pues fue aceite de palma alto oleico, pero digamos que se demuestra como un buen perfil y para encapsular cualquier otro tipo de compuesto lipídico. Sin embargo, como vimos unas diferencias en las cristalinidades, queríamos saber si, pues debido al tamaño de gota, queríamos saber un poco más de la estructura, de la disposición de la proteína en las nanofibras y estudiar un poco más a fondo la distribución, la carga, entre otras cosas, de estas nanofibras con aceite de palma alto oleico. Entonces esto da lugar a otro, digamos, otra parte de este gran capítulo que eran las nanofibras, en donde pues estos resultados están en este momento sometidos en una revista científica. Entonces usamos lo mismo, emulsiones, en este caso ya no hacemos una nano y una macro, sino hacemos unas emulsiones con diferentes concentraciones de aceite de palma alto oleico, entre 5 a 20%. Creo que esto no lo conté antes, pero usamos lecitina de soya para estabilizar la fase oleosa y proteínas del suero de leche para estabilizar la fase acuosa. Y con nosotros pues ya nos casamos, ¿no?, con esa fórmula, esa formulación optimizada. Entonces lo que hacemos es ponerla en una proporción másica también que nos había dado como óptima de la investigación anterior. Y lo primero que nosotros queríamos hacer es ver esos tamaños de gota de las emulsiones. Entonces, estas 4 emulsiones las vemos por microscopía confocal y si ustedes pueden ver, pues el tamaño de gota a simple vista cambia y va siendo más grande cuando aumento pues esa carga de aceite. Igualmente, pues la distribución se vuelve mucho más heterogénea de los tamaños de gota al aumentar el tamaño. Sin embargo, las estabilidades se mantienen en un rango considerado como emulsiones estables, menos 31, menos 39 milivoltios en el potencial Z. Ahora nosotros utilizamos esta técnica también como desde un enfoque un poco novedoso o innovador en cuanto a que usamos la microscopía confocal con una aplicación que tiene, que es la colocalización, y es usar 2 fluorocromos, uno para teñir el aceite y otro para teñir la proteína, y observar, digamos, la presencia colocalizada, es decir, en donde había aceite, donde había proteína, había aceite, obteniendo pues muy buenas colocalizaciones para el caso de las nanofibras. Entonces, esto también habla de la buena distribución que hubo a lo largo y ancho de digamos, de estas matrices.
y destacar lo que les comento, este nuevo enfoque, porque la colocalización normalmente se emplea para más que todo cosas o prácticas de biología molecular. Esta es una aplicación nueva que se le da para ver cuando uno encapsula, por ejemplo, compuestos lipídicos. Y digamos que ver esto visualmente pues también da un poco de esa distribución espacial que hay de los compuestos dentro de nuestra matriz. Ahora también utilizamos el FTIR, en donde nosotros lo que hicimos fue establecer tres picos, dos de relación al aceite de palma y uno a la proteína, en donde pues digamos que pues son vibraciones características de estos compuestos. ¿Y esto para qué? Para establecer la carga de aceite con el FTIR, pues que digamos, una técnica muy rápida, muy confiable para hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, nosotros observamos que al aumentar esta relación entre proteína y aceite, también pues aumentaba, digamos, en proporción con la concentración que nosotros habíamos cargado en las nanofibras. Ahora bien, también empleamos nosotros el FTIR para aplicar una segunda derivada y obtener las estructuras de las proteínas, obteniendo entonces estructuras de tipo, las estructuras random, beta turns y alfa hélice, que no tuvieron un efecto significativo por la carga de aceite en las nanofibras, pero sí hubo un cambio en la estructura beta sheet, que es la estructura que, digamos, en principio nos provee o nos permite la estructuración de las fibras en el proceso electrohilado. Esta se vio afectada pues por la presencia del aceite de palma altoleico como les comento, pues digamos en la concentración que se cargó en las nanofibras. También observamos pues unos picos característicos que hablan de la integridad proteica y pues por supuesto observamos pues que hubo una hidrólisis parcial coherente con lo que nosotros habíamos hecho, entonces simplemente se corroboró. Luego utilizamos la microscopía de fuerza atómica para establecer algunas de las propiedades nanomecánicas, digamos que son muy interesantes en las nanofibras, y nosotros entonces observamos que estas fibras pues tienden a aumentar el módulo elástico cuando aumentamos la concentración de aceite de las emulsiones cargadas en estas fibras. Entonces obtenemos un material pues muy elongable y muy flexible, y esto digamos que también se corroboró en cuanto a que cuando uno intentaba, si ustedes ven, esta básicamente es la viga y esta puede ser, por ejemplo, la fibra. Cuando uno con la punta hace la indentación, la fibra se recuperaba de esa indentación porque al tomar la micrografía nuevamente no observábamos, digamos, esa marca de indentación. Entonces, esto fue, digamos, también un resultado pues que no esperábamos. Y que pues fue muy interesante también digamos, de analizar. Obtuvimos algunos otros parámetros, digamos, de las propiedades nanomecánicas, como las propiedades de adhesión, porque por supuesto el aceite, digamos, en la parte superficial iba a hacer que esta viga pues digamos, se adheriera un poco a la superficie, entonces logramos también establecer esa fuerza de adhesión, y bueno, algunos otros parámetros. Entonces, como conclusión general, acá ya habíamos obtenido las nanomulsiones de aceite de palma altoleico, habíamos obtenido una biopelícula pues nanoestructurada, pero además cargada pues con las nanomulsiones de aceite de palma, y pues que ambas nanoestructuras así habían sido bien caracterizadas físico-químicamente. Posteriormente, y ya para finalizar, nosotros lo que hicimos fue todo el estudio de la nanotoxicidad, y estos resultados también en este momento se encuentran sometidos. Nosotros entonces estudiamos dos líneas celulares que pues digamos estaban directamente relacionados con el tipo de administración, que en este caso pues al ser una administración oral, como les contaba al principio, iba a llegar pues a la zona gastrointestinal, y nosotros digamos que en pro de garantizar que digamos hubiese esa coherencia con las líneas celulares, entonces empleamos fibroblastos de colon y usamos células endoteliales, que digamos que son una de las primeras barreras de distribución de los compuestos en el cuerpo o en el torrente sanguíneo, y esto fue interesante porque pues, nosotros tenemos pues una liberación directa de ácidos grasos desde nuestra matriz lipídica. Entonces, estos procesos, digamos que quedarían bien representados por estos dos tipos de líneas celulares humanas, también es importante mencionarlo.
Para esto nosotros estudiamos 4 nanomulsiones, nuevamente cargadas entre 5 a 20% de aceite, que pues tenían la misma formulación en cuanto a los tensoactivos y al proceso de microfluidización. Y lo mismo, nuestra formulación estándar de las nanofibras para producir unas nanofibras sin emulsión y otras con emulsión. Entonces, nosotros primero estudiamos la viabilidad celular usando MTT y observamos que las células no, digamos, no presentaban ningún tipo digamos, de muerte celular en un tratamiento que se aplicó entre 1 a 3 días a diferentes concentraciones de estos tratamientos. Sin embargo, uno dice, bueno, listo, estas células no se mueren, pero no sabemos si en todo caso pues siguen siendo células funcionales.